En tu vida siempre has llevado Medina de Rioseco en el corazón. Hermano de honor del Ceomico, del Nazareno de Santa Cruz y del Real Gremio Hermandad de la Flagelación. Peregrino presidente de honor de los Caminos de Santiago de Medina de Rioseco. También de honor en la coral riosecana Almirante Enríquez. Aquí quedamos. Aquí, junto a tu Virgen de Castilviejo y a San Francisco de Asís, queda tu pueblo, hermano Carlos, monseñor amigo, cardenal de los necesitados, riosecano universal, activista de la justicia social, renovador de las causas nobles. Aquí queda tu pueblo un poco huérfano. Aquí está tu Medina de Rioseco del alma, a la que llamabas una y otra vez para interesarte por todos, para venir a rezar cada 1 de noviembre por quienes como tú hicieron con el sudor de su frente nuestra ciudad más grande cada día, para preguntar, como hace varios meses, si la crueldad de la pandemia remitía en tu residencia de ancianos, para interesarte por cómo se presentaba la Semana Santa o para contarnos lo que habías presumido, siempre desde el máximo respeto, porque tu ciudad también lo era, europea de la Navidad, o capital del arte, con la magna exposición de las edades del hombre. Porque no hubo una cita importante, una gran inauguración, un gran reto de ciudad, una proyección nacional o internacional, ni un pequeño problema, cuando se te requiriera, que no tuviera tu implicación total. Hoy Medina de Rioseco ofrece una misa en tu recuerdo, el de un hombre que buscó la unidad, la concordia, que tendía puentes, que fomentaba el diálogo interreligioso, ecuménico, intereclesial y en todo el conjunto de la sociedad. Y en el de un hombre que logró impregnar y renovar, y de qué forma, el gozo de la fe a millones de creyentes, empezando por la parroquia donde fue bautizado. Gracias por enseñarnos que todos los hermanos debemos predicar a través de nuestras obras, que donde hay caridad y sabiduría no hay temor ni ignorancia. Gracias por hablarnos desde este púlpito del verdadero valor del amor. Gracias por enseñarnos que aunque todo sea muy difícil antes de ser sencillo, en la sencillez está la descripción de la verdad. Esa que consiste en hacer el viaje por la vida solo con el equipaje necesario, que decía San Francisco. Un día te preguntaron, don Carlos, en la intimidad de un despacho, ¿qué pasaría si al cerrar para siempre los ojos resulta que no solo no aparece Dios, sino que no hay nada? Pues que me quiten lo bailado, y menudo baile es vivir con el gozo de la fe, fue su respuesta. Te miraremos a los ojos en el claustro de San Francisco, que será lo mismo que mirarte en nuestro corazón, porque lo seguiremos encontrando. Lo encontraremos en tantos sabios consejos como nos dejaste en tus libros y en tus homilías, que hoy y siempre resonarán en las piedras de estas rúas centenarias. Cuidaremos de los tuyos, que son todos, que son los nuestros, y compartiremos ciudadanía con quien hizo de tu vida una prolongación de la suya para servir a Dios y realzar tu histórico legado. En este día te anuncio que el Pleno de la Corporación oficializará lo que en la calle ha sido una realidad los últimos más de 40 años. El hermano Pablo recibirá el nombramiento de hijo adoptivo de Medina de Rioseco la próxima sesión plenaria. No ha existido nunca mayor ejemplo de lealtad y servicio, mayor elegancia y discreción, mayor capacidad de observación y tacto, porque la lealtad es el camino más corto entre dos corazones, y la de Medina de Rioseco con su cardenal es eterna. Menudo baile el de vivir contigo, y lo seguiremos haciendo, aún con más fuerza si cabe, el gozo de la fe. Descansa en paz, hijo predilecto, descansa en paz, patrimonio de la Iglesia Universal. Cardenal amigo, descansa en paz,
riosecano del mundo. A todos, paz y bien. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los apóstoles y los presbíteros, con toda la Iglesia, acordaron elegir a algunos de ellos para mandarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Eligieron a Judas, llamado Barsabás, y a Silas, miembro eminente entre los hermanos, y enviaron por medio de ellos esta carta. Los apóstoles y los presbíteros hermanos saludan a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia, provenientes de la gentilidad. Habiéndonos enterado de que algunos de aquí, sin encargo nuestro, os han alborotado con sus palabras, desconcertando vuestro ánimo, hemos decidido por unanimidad elegir a algunos y enviároslos con nuestros queridos Bernabé y Pablo, hombres que han entregado su vida al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Os mandamos, pues, a Silas y a Judas, que os referirán de la palabra lo que sigue. Hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, no imponeros más cargas que las indispensables, que os abstengáis de carne sacrificada a los ídolos de sangre, de animales estrangulados y de uniones ilegítimas. Haréis bien en apartaros de todo esto. Saludos. Los despidieron y ellos bajaron a Antioquía, donde reunieron a la comunidad y entregaron la carta. Al leerla, se alegraron mucho por aquellas palabras alentadoras. Palabra de Dios. Te alabamos. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. A vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto permanezca. De modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé.
Esto os mando, que os améis unos a otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y amigos, paz y bien. Saludo de una manera muy especial a la familia de don Carlos, a ti, querido hermano Pablo, al alcalde y a la corporación municipal, y a vosotros, queridos riosecanos, y también he visto que habéis venido algunas otras personas de pueblos de la comarca, de otros lugares, querido consejero. Aquí nos encontramos, fijaros, delante de un retrato del cardenal amigo. Pero en realidad, seguro que cada uno de nosotros, en este tiempo de tantas fotografías que llevamos en los aparatos móviles, tenemos una fotografía más importante, un singular retrato, que es el que cada cual lleva en el corazón de su recuerdo. Precisamente la palabra recordar dice de pasar por el corazón. Y vosotros, querida familia, querido Pablo, amigos riosecanos, presbíteros concelebrantes, como yo mismo, llevamos nuestro particular retrato de este hombre, de esta tierra y al mismo tiempo, como se nos ha recordado, universal. De este creyente bautizado aquí en esta parroquia, de este franciscano, de este presbítero, obispo, cardenal de la Iglesia. Llevamos nuestro particular retrato. Y en el retrato seguramente también el eco de alguna de sus expresiones, de su voz rotunda y al mismo tiempo cariñosa. Llevamos en el corazón el recuerdo, amigos, de un sucesor de los apóstoles. Acabamos de escuchar en la primera lectura que la Iglesia nos ofrece en este viernes de la quinta semana de Pascua, cómo va tejiéndose la Iglesia. Se ha vivido el acontecimiento fundamental, el que ahora en la Eucaristía se hace de nuevo acontecimiento para nosotros, la Pascua, la muerte y resurrección de Jesucristo. El Espíritu Santo viene sobre aquellos de la primera hora, se transforma el miedo en audacia, el encierro en salida, y van ocurriendo acontecimientos como el que hemos escuchado. Acordaron elegir a algunos de ellos para mandarlos con Pablo y Bernabé. Eran los 12, luego Pablo y Bernabé, luego algunos otros, y otros, para poder decir en sucesión apostólica hasta nuestro querido don Carlos. Como en sucesión apostólica ahora en la Iglesia que peregrina en Valladolid, en este tiempo en el que Rioseco ahora es diócesis de Valladolid, no así en otro tiempo, por ejemplo, cuando nació don Carlos, que esto era diócesis de Palencia, permitidme que lo recuerde. Entonces, la sucesión apostólica, que permite, amigos, que la palabra sea proclamada como si el mismo Jesús lo hiciera, que los pecados sean perdonados como si el mismo Señor nos ofreciera su amor misericordioso, que el pan sea partido y entregado, cuerpo vivo del Señor, como si el mismo Señor lo hiciera.
Es la humilde mediación sacramental que el ministerio ordenado en su plenitud episcopal, hace que pueda llegar así hasta nosotros. Os invito, por tanto, amigos, a que recordéis, a que paséis por el corazón vuestro particular retrato, vuestro particular momento, vuestra particular presencia en compañía de don Carlos Amigo, por el que hoy suplicamos al Señor la misericordia para que su descanso sea eterno y participando del banquete de las bodas del Cordero. El obispo lleva un báculo. Aquí tenemos el báculo que el propio Rioseco regaló a don Carlos, como nos ha recordado el hermano Pablo. El báculo del pastor. Pero fijaros, el significado pleno del pastor que lleva báculo es que hace presente al pastor mesiánico. Al pastor mesiánico que en la Escritura Santa nos habla de aquel que es capaz de atravesar el valle de tinieblas. El único pastor que sabe llevarnos a las fuentes de aguas vivas y frescas, a los pastos interminables, a la primavera irremediable, atravesando los túneles oscuros. Don Carlos, su eminencia el cardenal Amigo, fue portador del báculo, pero como bautizado, como discípulo del Señor, como creyente frágil, precisa de que otro báculo, de que otro ministro ordenado ofrezca la Eucaristía por él, haga presente al buen pastor que le acoja y que le diga: anda, deja que te limpie. Y mira que don Carlos iba siempre tan limpio, entre otras cosas gracias a ti, querido Pablo. Pero el corazón siempre lleva algún polvo que se pega. Por eso la Eucaristía esequial es una Eucaristía en la que pedimos por los difuntos. La Eucaristía como la que hoy ofrecemos, pidiendo por él, pedimos al Señor la misericordia para que el vestido blanco de su bautismo, que precisamente recibió aquí en Rioseco, tenga una blancura que ciegue los ojos, una blancura para poderse presentar así ante el rostro glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Es un pastor que nos ha abierto caminos para hacer la travesía que nos lleva hacia la vida eterna, pero al mismo tiempo es un discípulo, es una oveja, digamos, que precisa del pastor para poder ser llevado ante la presencia de Jesucristo. Así, el ministro ordenado que perdona los pecados, que parte el pan, proclama la palabra, y cómo don Carlos proclamaba y proclamaría este mandamiento nuevo: que os améis unos a otros como yo os he amado. Seguro que con especial calor y color, porque a don Carlos le gustaba en su ministerio pastoral ir a lo esencial para desde lo esencial tener esa capacidad de diálogo, de apertura en el interior de la Iglesia y en el diálogo ecuménico e interreligioso. Para poder tener una capacidad de diálogo que no sea una palabra hueca, hace falta el cultivo de lo esencial. Para que desde lo esencial que acogemos en la fe, desde lo esencial que se resume en la palabra, que se celebra en la Eucaristía, poder así abrir las manos y acoger diversos acentos, diversos colores, diversas maneras de vivir desde lo esencial la propuesta que el Señor nos hace. Quiero terminar diciendo que si al principio os invitaba a recordar, en realidad, amigos, cuando en la Iglesia hablamos de los difuntos, cuando muere alguien, o antes también el alcalde nos ha recordado el 1 de noviembre y las visitas de don Carlos al cementerio de la localidad, ¿no?
En realidad, amigos, nosotros, cuando ofrecemos la Eucaristía por los difuntos, miramos al futuro. No ha pasado un mes aún del fallecimiento de don Carlos, pero empieza a estar en el atrás del tiempo. Como nos pasa a todos, como nos pasa a cada uno de nosotros, con nuestros familiares, yo qué diría de mi madre o de mi hermano pequeño, en el atrás del tiempo. Pero en realidad, amigos, nosotros al celebrar la Eucaristía que abraza el tiempo, que anticipa el porvenir, que es sacramento del banquete de las bodas del Cordero, miramos hacia adelante y el recuerdo se abre a la esperanza. Y la esperanza pone en su lugar las lágrimas. La esperanza pone en su sitio el desgarro que supone la pérdida de un ser querido, de alguien con quien se tiene una relación singular. Los creyentes, amigos, no tenemos a los difuntos solo en el atrás del tiempo, sino sobre todo les tenemos en el porvenir del tiempo, en el futuro del tiempo, ahí donde el tiempo, alcanzando su plenitud, se disuelve y nos permite podernos encontrar con una mirada renovada. Entonces caeremos en la cuenta de que ni el retrato que llevamos en el corazón, ni el retrato del artista, ni las fotografías más perfectas nos hacen verdadera justicia, porque el único que nos retrata bien es el Señor, el único que sabe dibujarnos en la plenitud de lo que somos es aquel que nos ha creado, aquel que nos ha redimido y aquel que quiere santificarnos. Entonces sí, nos contemplaremos en los ojos de aquel a quien veremos cara a cara y descubriremos incluso la belleza insospechada de cada uno de nosotros, porque nos contemplaremos transfigurados por la gloria de Dios para poder también cantar eternamente su gloria. La mitra de los obispos habla precisamente de la santidad. Cuando le colocan la mitra al obispo le dicen que sea para ti como una corona de santidad, para que tú seas santo en el ejercicio del ministerio y para que ayudes al pueblo que se te encomienda a hacer también el camino de la vida en este horizonte de la santidad. Demos gracias por la vida de don Carlos. Pidámosle al Señor la misericordia para él y para todos nosotros, que sigamos el camino de la vida con esperanza, sabiendo que la muerte es palabra penúltima y que la palabra definitiva es la vida que el Señor nos quiere ofrecer como gran regalo que ha de ser acogido en la libertad de nuestras manos. Virgen de Castilviejo, intercede por nosotros. Toma de la mano a Carlos amigo, tu querido y devoto hijo, y preséntale ante el rostro glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, paz y bien. Elevemos al Señor nuestras súplicas, pidiendo por el eterno descanso de don Carlos, por todos los difuntos, por las necesidades del mundo y de la Iglesia. Por Fray Carlos, para que le perdone todas sus culpas, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que tenga en cuenta sus buenas obras, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que lo reciba en la gloria de su reino, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por sus familiares y amigos,
para que los consuele en su tribulación, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los difuntos, para que los acoja en su misericordia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre Todopoderoso, a ti acudimos, atiéndenos benigno y misericordioso, por tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Querido señor obispo, don Luis, querido, muy querido. Don Juan Carlos, también muy querido, párroco de Medina de Rioseco, de Santa María. Hermanos sacerdotes, Sor María, cuñada de don Carlos, sobrinos todos, señor alcalde y corporación, autoridades, riosecanos y riosecanas, ¿qué puedo decir yo en estos momentos? En Rioseco ni siquiera podría articular unas palabras de gratitud. Porque cada uno de ustedes, como ha dicho don Luis, portan en su corazón esa gratitud que no se puede expresar con palabra alguna. Acabamos de celebrar la Eucaristía, que es el don supremo para todos los cristianos. Significa la vida, significa Cristo resucitado. Nuestra fe nos hace creer firmemente de que todos aquellos que mueren en Cristo no mueren para siempre. Don Carlos se sentía profundamente riosecano. No presumía porque no presumía de nada, pero tampoco disimulaba sentirse riosecano. Esta mañana, al llegar a Rioseco, ha sido un viaje muy extraño el que hoy he tenido que hacer de Madrid aquí, porque cada uno de los paisajes, de los parajes que contemplaba mi vista, lo hacía solo. Nunca lo había hecho solo. Y todo me hablaba de don Carlos, de Fray Carlos, del Padre Carlos. Me preguntaba por qué me hablaba todo de él. Fue sencillamente porque él vive. Vive en nuestros corazones. La alabanza que tiene que salir de nuestros corazones siempre tiene que ir dirigida a nuestro Padre Creador, a Dios. Nosotros somos
pequeños trazos de la bondad inmensa de nuestro Señor. Pero porque somos pequeños trazos, no debemos de dejar infinitas gracias al autor de todas ellas. Con nuestra vida, con nuestro ministerio, con nuestra forma de hacer, hemos de dar gloria siempre a Dios. No trato de ensalzar la figura de don Carlos, porque no es necesario. Al llegar a Río Seco esta mañana me fui directamente al cementerio, como él hacía siempre. Él nunca olvidaba de dónde procedía, quiénes eran sus padres. Sabía muy bien que allí solo estaban los restos de unas personas muy queridas. Pero iba para recordar, para pasar por su corazón, como decía don Luis, aquellos que fueron instrumentos para que él pudiera hacer el bien en este mundo. Siempre buscaba las raíces, lo hacía muchas veces en silencio. Él ha venido muchas veces a Río Seco, algunas que no se ha enterado ni su propia familia. Yo quiero bendecir a Dios. Nuestras vidas tienen que ser una alabanza continua a Dios, un cántico a Dios que hace el bien permanentemente. Y un hijo de San Francisco no puede, como era don Carlos, no puede dejar de cantar estas alabanzas. Agradezco profundamente a quien ha dispuesto este altar, significando aquello que era el amor de su vida, sobre todo Jesucristo, pero al estilo franciscano, como San Francisco. He querido traer estos motivos para remarcar que era hijo de Río Seco. El báculo con el que iniciara su ministerio episcopal fue donado por su gente, por todos ustedes. Y lo llevó para predicar la palabra de Dios, no la suya. Puedo dar fe de ello, después de casi 40 años a su lado. Predicó a tiempo y a destiempo la palabra de Dios, sin buscar sucedáneos ni ambigüedades. Signos que en la mesa contemplan ustedes también están vinculados con Río Seco. La tarde del 28 de abril de 1974, por imposición de las manos de otro obispo vallisoletano, concretamente de Villanubla, el cardenal Marcelo González Martín, arzobispo primado de Toledo, impuso las manos, consagró a don Carlos, ordenó como obispo en San Francisco el Grande, en Madrid. Justamente el anillo, ese anillo perteneció a sus padres, porque no quería olvidar el instrumento que Dios utilizó para que él pudiera predicar la palabra. El solideo y la birreta cardenalicia también quieren significar esa unión con este pueblo. Esta birreta que contemplan ustedes
fue la que San Juan Pablo II le entregó en su creación como cardenal en el año 2003, en octubre. Y esa mitra también fue entregada por el Papa San Juan Pablo II. Siempre pensaba en su pueblo en cada uno de los acontecimientos que ocurrían en su vida. No presumía, pero no escondía su condición de riosecano. Les puedo asegurar que ha recorrido mucho mundo por América. Siempre terminaba con alguna anécdota de Río Seco. ¿Qué quiere decir? Que estaba continuamente pasando por su corazón todo aquello que de bien Dios había depositado en él. En los últimos días de su vida, yo me daba cuenta de que después, porque en el momento parece como que uno no quiere verlo, pero él estaba diciendo no adiós, sino hasta luego. Y se iba preparando, y me iba preparando a mí también, porque sabía que la separación se acercaba. Repetía permanentemente, todo por Cristo nuestro Señor. Todo por Cristo nuestro Señor. Jesucristo fue el amor de su vida. Por él empleó todo momento de su vida. Permanentemente con el rosario en la mano. No podía separarse del amor de la Madre. E invocaba con muchísima frecuencia al Padre San Francisco. Padre San Francisco, ruega por mí. Padre San Francisco, ruega por mí. Queridos riosecanos, ya os llamo querido, a mí me ha sorprendido, no era mi intención hablar de este tema, pero el señor alcalde me ha sorprendido con este título, que como don Carlos decía muchas veces, me sabe a miel, porque sentirme riosecano, aunque sea por adopción, significa sentirme más próximo a Fray Carlos. Gracias, señor alcalde, gracias a todos los que han procurado este nombramiento, que no sé cómo agradecerle. Ojalá no se arrepienta. En todo caso, no quiero alargarme, pero me encuentro muy a gusto con todos ustedes, porque cada uno de todos ustedes me recuerdan a un riosecano humilde, pero de lujo, Fray Carlos. Él siempre pensaba y meditaba según San Francisco. Y había una frase que últimamente también meditaba. Yo no soy un cobarde que tema a la muerte. El Señor, por su gracia y misericordia, me ha unido tan estrechamente a Él que me siento tan feliz para vivir como para morir. Hoy, precisamente en la fiesta de San Bernardino de Siena, tal día como hoy murió, antes de morir pidió ser puesto en el suelo
algo así como el cuadro que está casi al ras del suelo. Y como su padre espiritual San Francisco, sus últimas palabras fueron: «Oh Señor dulcísimo, he manifestado tu palabra a los hombres. Llévame a tu reino con la ayuda de tus santos ángeles. Descanse en paz».